Buenas noches. Durante el desarrollo de este video vamos a ver el tema de árboles binarios para la asignatura Algoritmo de Estructura de Datos 2. Este video fue realizado por Caterina Tobón López y Juan David Londoño Martínez. Primero que todo vamos a hacer una breve introducción a lo que son los árboles binarios. Ahora, entonces, ¿qué es un árbol? Un árbol es una estructura de datos no lineal, puesto que cada elemento apunta a uno o varios elementos del mismo tipo y no hay un único camino a seguir. El elemento que apunta al otro es llamado padre, mientras que el elemento que es apuntado se conoce como hijo. Todos los elementos tienen un padre a excepción de la raíz, y puede decirse que un árbol está formado por subárboles, resaltando así la naturaleza recursiva. Haciendo este breve resumen de lo que es un árbol binario, entonces vamos al código y empecemos a escribir. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que hay que incluir las librerías para el funcionamiento del programa. En este caso vamos a utilizar tres librerías que son la std, io.h, iostream y windows.h. Vamos haciéndola uno a uno. stdio.h la vamos a utilizar para poder poner en funcionamiento el programa. Vamos a incluir también la librería iostream. Esta librería es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir imprimir los datos en pantalla. Y por último, vamos a utilizar la librería que se llama windows.h. ¿Por qué es importante esta librería? Porque nos va a permitir utilizar en el código el pause y CLS. Bien, más adelante lo vamos a ver. Muy bien. Por último, vamos a incluir todos los nombres de los encabezados estándar de C++. Para eso escribimos lo siguiente. ¿Esto para qué lo hacemos? Para hacer un poco más ágil el desarrollo de nuestro código en cuanto a la parte de sintáctica. Ahora, ya que tenemos definidas las librerías y hemos incluido los nombres de los encabezados de C++, entonces ahora vamos a crear una estructura del nodo que hará parte del árbol. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Definimos una variable que llama clave como entero, y esta va a ser, como le estaba diciendo, vamos a ser de tipo entero, ¿sí o no? Vamos a llamar una estructura también que se llama nodo, y va a ser nuestro puntero derecho del tipo de la estructura nodo. Entonces, nodo asterisco derecho. Y tenemos que colocar un puntero izquierdo también para esa misma estructura. Entonces colocamos struct nodo asterisco izquierdo. Muy bien. Con esto ya tenemos la primera estructura del nodo que hará parte del árbol definida. Entonces, ahora necesitamos desarrollar un puntero de tipo nodo que se llame raíz, en el cual vamos a utilizar para tener mayor facilidad en la creación de variables. Y para eso vamos a definir de la siguiente manera lo siguiente. Entonces escribimos type_def struct nodo raíz. ¿Por qué utilizamos type_def? Porque esta es una palabra reservada en C++ que nos permite asignar un nombre alternativo, por así decirlo, como un alias para facilitar la declaración de variables y parámetros. Listo, entonces eso nos va a agilizar mucho el tema del desarrollo del código. Definido esto, vamos a crear la función para empezar a crear ese nodo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Raíz, crear nodo. ¿De qué? Del entero en x, una variable en x, ¿cierto? ¿Qué hicimos acá? Creamos un nodo raíz que recibe un argumento x de tipo entero,
sea, el valor que vamos a insertar. Entonces, ahora vamos a crear un nuevo nodo de tipo raíz y lo apuntamos al nodo que acabamos de crear. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Raíz, nuevo nodo es igual a new struct nodo. Perdón, acá me equivoqué. Ahora, al campo clave del nuevo nodo le vamos a asignar el valor de x. ¿Cómo hacemos esto? Nuevo nodo, ¿cierto? Le vamos a llevar ese valor de x, o sea, la clave igual a x. Y luego los campos de izquierda y derecha del nuevo nodo van a apuntar a null. Ahora vamos a devolver el nuevo nodo creado. Y eso lo hacemos con esto. Muy bien. Ahora, tenemos que crear una función que nos permita ingresar los valores en ese nodo, ¿cierto? Entonces vamos a crear esa función. ¿Cómo la creamos? De la siguiente forma. ¿Qué hicimos en esta línea? Esta línea es la que va a recibir los argumentos y va a ser la raíz que apunta al puntero del árbol de ampersand árbol, ya que es una referencia que se irá modificando, listo. Entonces por acá dejamos así y procedemos a abrir corchetes. Vamos a colocar acá un condicional que dice que si el árbol apunta a null, realice una función y si no, entonces que realice otra. Entonces empezamos de la siguiente manera. Si o if árbol es igual a null, que haga una validación, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Que apunta a un nodo creado o que llama a crear nodo, ¿cierto? Y envía ese valor insertado. Entonces quedaría así. Árbol es igual a crear nodo. Muy bien. Y vamos a hacerle acá un else if. ¿Qué hicimos acá? Si x, que es el valor insertado,
es menor que el campo clave del nodo del árbol 1, entonces vamos a realizar el siguiente proceso, que es insertar, ¿cierto? Árbol a izquierda, izquierda con X. Sí. Llama un proceso de insertar enviando el campo izquierda del nodo del árbol y el valor insertado. Cerramos acá y colocamos otro validador, otro else if, que nos va a decir que si x es mayor que árbol, entonces llame a un proceso de insertar enviando el campo derecho del nodo del árbol y el valor insertado. Entonces vamos a decir la casi clave y vamos a decir que haga insertar árbol muy bien. Organicemos acá un poco el código para que nos quede fácil de interpretar. Cerramos con punto y coma. Organicemos acá los corchetes, vamos a ver que si estén bien puestos. Se me tiene que ir al final. Muy bien. Teniendo ya la función de insertar nodo, entonces tenemos que crear una función que nos muestre ese árbol, ¿cierto? ¿Cómo vamos a crear esa función? Vamos a hacer de la siguiente manera. Void mostrar árbol de la raíz árbol que sea de tipo entero y que no me lo almacene la variable n, ¿cierto? Vamos a utilizar ese parámetro n como un contador. Bien, entonces lo tenemos ahí. Ahora sí, vamos a comenzar a desarrollar ya la función. Entonces nos dice, si el árbol apunta a null, o sea, si el árbol a null, o sea, que es un valor vacío, entonces retórneme, o mejor dicho, no que me retorne, sino que me finalice la función, ¿cierto? Si no hay nada que mostrar, como quien dice, si no hay nada que mostrar en esa consulta, entonces no me muestre nada y termíneme el programa, ¿cierto? Para que finalice la ejecución. Y vamos a decirle que se va a mostrar árbol de árbol derecha de n más 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá con esta línea? Vamos a llamar un proceso que se llama mostrar árbol, enviando el campo derecha del nodo del árbol y el número del nodo más 1. Habíamos dicho que esto iba a ser como un contador, la variable n iba a ser como un contador. Ahora vamos a crear esa pequeña función que nos va a dibujar ese árbol en la pantalla, ¿cierto? Entonces ahora hacemos para el entero y que sea igual a 0 y para i que sea menor que n se incremente en i de 1 en 1, o sea,
se incremente en 1. Entonces dice, para índice igual a 0, ¿cierto? Hasta el índice menor a n y que se incremente en el índice en 1, que me muestre que lo siguiente. O que me imprima cout me va a mostrar en la pantalla un espacio en blanco. Pero también me va a mostrar en pantalla el campo clave del nodo del árbol. Entonces, out el árbol clave y vamos a llamar el proceso mostrar árbol enviando campo izquierdo del nodo árbol y número del nodo más 1 de la siguiente forma: mostrar árbol izquierdo bueno. Por este lado ya tenemos listo este código. Ahora, tenemos que crear también una función que me haga un recorrido. ¿Por qué? Porque queremos mostrar esa función en orden. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear esa función de la siguiente forma. Decimos en orden de la raíz árbol, ¿cierto? Vamos a dar algunos argumentos ahí, ¿cierto? ¿De qué? De que sí, el árbol apunta a algo diferente, que sea null, ¿cierto? ¿Qué me va a hacer? Me haga lo siguiente. Va a llamar a un proceso que se llama en orden, enviando el campo izquierda del nodo árbol. Entonces, en orden árbol izquierda, ¿cierto? Me va a imprimir en pantalla vamos a ver en pantalla el campo clave del nodo árbol más un espacio en blanco. Listo, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera: árbol clave, ¿cierto? Y el espacio en blanco. Ok, ahí lo tenemos. Y vamos a llamar el proceso preorden, el proceso orden enviando el campo derecha al nodo del árbol. Y eso lo vamos a hacer así: en orden, perdón, árbol listo. Ahora, posterior a eso, vamos a crear una función que nos haga un recorrido. Entonces, nos vamos a mostrar una función que nos muestre que escriba primero el padre, luego el hijo izquierdo y luego el hijo derecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta siguiente manera: void preorden
raíz, árbol, ¿cierto? Y vamos a crear la condicional ahí, que si árbol es diferente a null, entonces que me haga lo siguiente. Me va a mostrar en pantalla el campo clave del nodo del árbol más un espacio en blanco. Me va a llamar un proceso preorden enviando el campo izquierda del nodo árbol, y vamos a llamar un proceso también preorden que me envíe el campo derecha del nodo árbol. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Imprimamos primero árbol, muy bien. Bien, acá ya la tenemos lista. Ahora vamos a crear otra función que se va a llamar postorden. ¿Qué va a hacer? Esta función nos va a escribir primero el hijo izquierdo, luego el hijo derecho y por último el padre. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Void postorden raíz árbol, ¿cierto? Permítame un segundo. Ahora sí. Entonces, como le estaba diciendo, vamos a crear una función que se llama postorden, en la cual nos va a imprimir primero el hijo izquierdo, luego el hijo derecho y por último el padre. Entonces, esta función va a quedar de la siguiente manera. Colocamos el condicional y dice, si árbol es diferente a null, entonces, hágame lo siguiente. Postorden, ¿cierto? De árbol postorden Entonces vamos a llamar el proceso postorden enviando el campo izquierda del nodo árbol 1, luego vamos a llamar el otro proceso postorden enviando el campo derecho del nodo del árbol, y por último vamos a mostrar en pantalla el campo clave del nodo árbol más este espacio en blanco. Listo. Entonces acá terminamos. Muy bien. Ahora, ya teniendo todas las funciones ya desarrolladas, tenemos que crear la función principal, o cómo vamos a mostrar toda la
todo el menú de inicio pues, del programa. Entonces, esta función principal la vamos a hacer de la siguiente manera. En main, ¿cierto? ¿De qué? Raíz, árbol, ¿cierto? Que va a ser igual a null, ¿cierto? O sea, vamos a crear primero ese árbol apuntando a null. Luego vamos a declarar unas variables que van a ser las variables n, ¿cierto? Y vamos a crear la otra variable que se va a llamar x. Acordemos que n va a ser el número, la cantidad de nodos que contendrá en el árbol, y x va a ser el valor a insertar en cada nodo. Entonces, imprimamos en pantalla, ahora sí, n backslash y vamos a darle un título a nuestro menú. Entonces vamos a decir que se va a llamar aplicación de árbol binario, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hacer también que nos muestre en pantalla. En pantalla. Que nos pregunte por la cantidad de nodos que queremos que tenga ese árbol, ¿cierto? Vamos a decir cantidad de nodos que tendrá el árbol binario, ¿cierto? Ahora vamos a ingresarle aquel dato que nos entregue, queramos que tenga la cantidad de nodos, nos lo reciba y nos almacene en una variable. Entonces vamos a ver cin, ¿cierto? Perdón. Eso valor nos lo vamos a almacenar en una variable que va a llamar n. Como habíamos dicho, n va a ser el número de cantidad de nodos que contendrá este árbol. Bien. Ahora vamos a imprimir en pantalla un espaciecito. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a crear cómo se va a comportar la función cuando ingresemos estos datos. Entonces, para el entero, ¿cierto? Para el entero, o mejor dicho, para el índice i hasta 0, hasta el índice i menor que n, que es la cantidad que ingresamos, lo vamos a ir incrementando de i en 1 en 1, ¿listo? Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. Int igual a i igual a 0, cuando desde que i sea menor que n, ¿cierto? Me lo incremente de i en 1, de i más 1, listo. Entonces me incrementé ese índice i en 1. Entonces vamos a tenerlo de esta manera. Y ahora vamos a continuar acá. Que nos que nos imprima en pantalla. El número del nodo, ¿cierto? Un espacecito para que no nos quede pegado. ¿De qué? De i más 1. Más 1. ¿Cierto? Dos puntos. Espacio. Com.
Listo, entonces, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a solicitar al usuario el número del valor o del nodo, ¿cierto? Ahora, vamos a almacenar este valor, ¿cierto? En la variable x. Y vamos a llamar el proceso insertar enviando el puntero árbol y el valor insertado. Entonces, insertar árbol en x. Muy bien. Ahora, después de que nos haga eso, necesitamos que nos muestre el árbol binario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer que nos imprime en pantalla. Que nos imprime en pantalla mostrando árbol binario, ¿cierto? Vamos a colocar aquí unos espacios. Llamamos al proceso mostrar árbol enviando el puntero árbol y que inicie un contador en cero. Entonces, mostrar árbol de árbol cero, ¿cierto? Listo. Ahora ya vamos a llamar las otras funciones que eran las opciones de recorrido en orden, preorden y postorden. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: que nos imprima en pantalla, ¿cierto? Recorrido del árbol. Que nos imprima en pantalla también. Entonces, unos espacios. En orden del árbol, ¿cierto? Así. Que nos imprima en pantalla. Vamos a copiar eso para que agilicemos un poquitico más. Preorden. Bueno, copiamos mejor toda la línea. Y este va a ser el post orden. Por último, que nos muestre, que nos finalice vamos a incluir una pausa, o sea, para que tengamos que presionar Enter para continuar, que no se nos finalice inmediatamente el código o la ejecución de ese algoritmo, sino que lo vamos a sentar. Entonces, System,
¿cierto? Y que después de que nos muestre esto, tengamos que presionar Enter para finalizar la ejecución del código. Entonces le decimos retorne 0. Y ya con esto nos validamos, hacemos una validación con esta línea de que la función como tal se ejecutó de forma correcta. Y ya con eso finalizaríamos el algoritmo. Esto ha sido pues todo como la explicación de cómo sería el funcionamiento de los árboles binarios. Muchas gracias.